Como dije ayer, hubo un hecho histórico, primera plana del periódico New York Times. McCarthy first to be removed as speaker. Republicans hardliners send House into chaos after a fierce debate. Primera plana digital del periódico Washington Post. House in uncharted territory after ousting of McCarthy y varias noticias. Primera plana digital del periódico Metro. Crisis política en Congreso de Estados Unidos. El republicano Kevin McCarthy fue destituido como presidente de la Cámara de Representantes. Es la primera vez que ocurre en la historia de Estados Unidos. La votación fue 216 a 210. Aquí está la nota en el periódico El Vocero, la nota en el periódico El Nuevo Día para hablar de este sorprendente desarrollo. Aquí tengo, ya hace un tiempo no conversábamos con él, con el amigo Federico de Jesús. Buenos días, Fede. Buenos días, Aníbal, qué bueno estar contigo y con tu audiencia. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, ¿por dónde empezamos? La cancha es tuya, aunque esto no es deporte, pero con el otro Fede, pues diría, pues la cancha es tuya. Yo tengo que admitir que estuve pegado al televisor, a CNN, ayer en la tarde, mientras hacía otras cosas, tenía el televisor prendido. Como que uno sentía y sabía que esto iba a pasar, pero a la misma vez pensaba, es que es imposible que va a pasar. Quisieras explicar un poco a la audiencia qué fue lo que pasó ayer y las repercusiones que tiene lo que sucedió ayer. Pues esta moción para básicamente declarar vacante la silla de Speaker de la Cámara no se había usado desde 1910 por Joseph Cannon, que fue el Speaker todopoderoso a principios del siglo pasado, cuyo edificio es donde tú y yo trabajamos allí en el Congreso, sí, al lado del metro. Pero él fue el que provocó esa moción como un voto de confianza, como si fuera un parlamento, y lo ganó. O sea que obviamente no lo votaron. O sea que esta es la única vez que han expulsado a un presidente de la Cámara. Yo pensaba que no lo iban a votar. Se habían escuchado rumores que los demócratas iban a votar presente para no tener que respaldar a McCarthy, pero tampoco votarlo y no permitir que un radical o más radical entrara. Pero obviamente lo que sucedió fue que los demócratas hicieron un acuerdo con McCarthy en junio para prevenir que Estados Unidos hiciera un impago de la deuda sobre el presupuesto. Y pues se le volvieron revoltosos estos 8 a 17 republicanos mega radicales, o como se les llama ahora, mega maga, imagínate, como tal cosa. Mega maga, no lo había oído. Sí, y obviamente pues no dejaron que McCarthy pudiera aprobar un presupuesto sin los votos demócratas. El problema es que obviamente con los votos demócratas eso violaba el acuerdo de McCarthy con los republicanos. Así que McCarthy no contaba con la confianza de la misma gente de su partido, no contaba con la confianza de los demócratas que no le prestaron el voto, y estos 8 republicanos con todos los demócratas votaron para expulsarlo, algo sin precedente. La Cámara cerró, ni siquiera están dando los discursos esos de 1 minute allí, simplemente cerró hasta que en la semana que viene, el miércoles, va a haber otra votación para presidente. Ya hay unos nombres que se están barajando, pero McCarthy dijo anoche mismo que ya no va a volver a correr, o sea, ya se quitó. Ya se quitó, sí. Se había otro rumor de que él iba a volver a tirarse, pero ya se retiró. Ok, antes de entrar, porque hay gente que preguntó temprano en el podcast por qué los demócratas votaron a favor, pero creo que debemos recordarle que lo que pasa internamente en los republicanos, que básicamente esto fue una revuelta entre republicanos, o sea, él perdió 8 votos y esos 8 votos sumados a los demócratas, pues le costaron el puesto. Pero hay que recordar que los republicanos tuvieron a Boehner de Speaker, amigo personal, no lo voy a negar, era presidente de la Comisión de Educación cuando yo era comisionado residente. Los republicanos tuvieron a Boehner de Speaker y Boehner se fue simplemente porque se dio cuenta que lo que venía en aquel momento era el Tea Party. Después tuvieron a Paul Ryan, y Paul Ryan también se quitó, no lo sacaron, pero también se quitó porque sentía que aquello iba a ser una delegación incontrolable, y ahora pues tuvieron a Kevin McCarthy, que duró 9 meses. Estoy correcto que lo que estamos viendo es un deterioro a lo interno del Partido Republicano por una radicalización ideológica de ese partido. Sí y no. Estás totalmente acertado en señalar que esto viene desde John Boehner, por lo incontrolable del Tea Party, luego cuando Paul Ryan por los trumpistas más radicales. Pero lo que separa este posible, ¿verdad?, que se evitó, gracias a Dios, shutdown, cierre de gobierno federal, es que no habían unas exigencias ideológicas o concretas de ningún tipo. Era una lucha de poder. Yo estaba en el Congreso hace unas semanas y me decían los mismos republicanos,
pero es que ellos no nos están haciendo ninguna exigencia y se les ofrecen recortes y nada es suficiente. Y lo que querían era lograr esto. Querían ese grupito forzar a McCarthy a o cerrar el gobierno o tener que contar con votos demócratas para usarlo de excusa para sacarlo. Porque nunca quisieron que él fuera el presidente de la Cámara y obviamente hubo 15 votaciones. O sea que en anteriores ocasiones, cuando Newt Gingrich, cuando el mismo Trump, pues habían unas exigencias, mira, necesito que me incluya estas medidas o que recortes el presupuesto por tanto. Ellos a última hora se inventaron lo de la frontera, pero es que el mismo proyecto de ellos de Homeland Security les recortaba fondos a las patrullas fronterizas y McCarthy le quitó los fondos de Ucrania y como quiera votaron en contra. Así que yo creo que esto fue un capricho de una gente que nunca quiso que McCarthy fuera el presidente de la Cámara. Y ahora vamos a ver quién lo va a reemplazar. El número 2. Rafael Ferrer, la votación fue 216 a 210 y hubo 8 republicanos que votaron junto con los demócratas para sacarlo. Pregunta, yo sé que Mr. Trump está muy ocupado con un juicio que está ahora mismo en Nueva York y donde ayer el juez le dijo, te callas la boca o te meto preso por desacato. Pero Trump ha dicho algo en las últimas 24 horas sobre este caos en la Cámara. Algo público, algo que le haya puesto en sus redes sociales. Pues yo estuve viendo las noticias esta mañana y anoche y el silencio fue sepulcral. Está curioso eso, ¿verdad? Está curioso el silencio de Trump. Muy curioso porque recordemos que Trump, luego del 6 de enero y los ataques violentos al Capitolio, Kevin McCarthy dijo, mira, eso fue culpa de Trump y de repente tuvo que ir a besar el anillo allí a Mar-a-Lago y se convirtió nuevamente en aliado servil prácticamente de Donald Trump, lo que lo ayudó a convertirse en presidente de la Cámara. Así que se supone que había una alianza ahí media tenue, pero Trump, pues, obviamente está bien ocupado con el hecho de que sus negocios se les haya quitado la licencia para operar en Nueva York y que su LLC lo van a tener que disolver. Bien rápido a Ricardo David. Tea Party fue un movimiento que surgió durante este siglo, o sea, en las primeras 2 décadas. Es el precursor de Make America Great Again, que era un sector de congresistas de ultraderecha en los temas económicos, no en los temas sociales, aunque podrían serlo también, pero básicamente eran de los que impulsaban más recortes a gobierno y bajar las contribuciones y usan el concepto de Tea Party, que es ese evento que ocurrió y que muchos identifican que es el inicio de la revolución de las colonias norteamericanas contra Inglaterra y que un poco va detrás del concepto de taxation without representation. Así que ese es un resumen rápido. Vamos al tema de los demócratas. Número 1. Mucha gente pensaba que los demócratas, bajo el viejo dicho, mejor malo conocido que bueno por conocer, pues iban a preferir a McCarthy, que por lo menos al final, pues presentó una resolución para evitar el cierre del gobierno que fue aceptable para los demócratas, pero no hicieron eso. ¿Qué justificaciones y explicaciones dieron ayer y qué consecuencias políticas y prácticas puede tener esa decisión de los demócratas? Pues mira, si te lees el arte de la guerra de Sun Tzu, tú tienes que dejar que tu enemigo salve cara. El problema es que después que los demócratas le prestaron los votos a Kevin McCarthy para mantener el gobierno cerrado, él fue a los programas de domingo de televisión a criticar a los demócratas y a tirarlos por el piso. Y ayer el congresista James Clyburn dijo, mira, ¿cómo él esperaba que nosotros lo fuéramos a respaldar de nuevo después que él se echó para atrás en los acuerdos presupuestarios y esos votos no pudieran haber sido de gratis? O sea, de la manera en que esto funciona es, si yo te voy a salvar el pescuezo, tú me tienes que dar algo a cambio. Pero ¿cómo los demócratas podían confiar que Kevin McCarthy pudiera cumplir su palabra si él no controla su propio caucus y los estuvo tirando por el piso después que le salvaron el cierre de gobierno? Así que no había manera de que les prestaran los votos. Y eso fue lo que sucedió. No todos los demócratas votaron. Nancy Pelosi estaba en California para el funeral de la senadora Dianne Feinstein y creo que la congresista Peltola de Alaska tampoco fue a la votación, pero con casi todos los demócratas y 8 republicanos, como tú mencionas, pues lo lograron sacar. Y para una moción, para rapidito procesar, para una moción para vaciar la silla, que es lo que se llama motion to vacate, no hace falta una mayoría absoluta, sino una mayoría de los presentes. O sea, para aprobar cualquier ley hace falta 218 votos. Pero mira, aquí como mucha gente está pensando en el qué va a pasar, y Carmen Grajales pues pregunta que si no hay un mayor riesgo para los demócratas. Vamos a tratar tú y yo, ok. En teoría podrían elegir los republicanos a alguien todavía más de ultraderecha. Sí. Lo que pasa es
que hay republicanos moderados que no van a querer porque van a perder las elecciones en su distrito si ponen ahí a un ultraderecha. Entonces, como que está bien difícil en este momento que un republicano logre los 218 votos o tú lo lees diferente. Yo creo que hay republicanos que pueden lograr los 218 votos. El problema va a ser la matemática de que no hay forma de que se pueda aprobar un presupuesto que se convierta en ley. La Cámara puede aprobar leyes, ¿verdad? Proyectos de Pero ley, el Senado no la va a aprobar. ley sin votos demócratas, porque es que los republicanos, estos 8, 17, la cantidad que sean, no van a permitir las cosas sensatas, que es pues financiar la guerra en Ucrania, ¿verdad? Y ahí voy a lo que mucha gente se está preguntando. Aquí lo que debía suceder, y voy a hacerme retrotraerme a cuando yo fui gobernador y Kenneth Clinton logró ser presidente del Senado, Pedro Rosselló quería ser presidente del Senado para obstaculizar y no aprobar nada de lo que yo presentara, y Kevin McClinton con un grupo de senadores del PNP junto con los votos populares, pues logramos un acuerdo y se pudo pues más o menos en el Senado. Tuve que bregar con la Cámara donde había la obstrucción continuamente, pero eso requirió de parte de los senadores populares estar dispuesto a votar por un senador PNP y de parte de un senador PNP pues estar dispuesto a reconocer que en algunas cosas íbamos a diferir y que en otras había que llegar a acuerdo. Es posible que un grupo de republicanos diga, mira, estamos dispuestos a poner este candidato moderado si ustedes los demócratas nos dan los votos y entonces pues le damos XY concesiones. Digo, en la buena política debería ser eso lo que ocurriera, como estoy haciendo referencia a lo que ocurrió en el 2005. Pero ¿tú ves ese ambiente en este momento? No, porque aunque yo te diría que la mayoría no son mega ultra maga, están sujetos a primarias y al coraje de la facción trumpista, que vería eso como una traición, y entonces ellos tendrían un miedo horrible de unas primarias de alguien más radical, y eso está bien difícil. Mira los candidatos que se están barajeando. Yo creo que el más sensato ahí es Steve Scalise, que es el número 2, el líder de la mayoría, que bendito tiene leucemia, que le pegaron un tiro en uno de esos ataques de esos de armas en Estados Unidos, un jugador de pelota, y él es de Luisiana, y él es bien conservador, pero no es de estos desquiciados. Pero entonces está Jim Jordan, que es el presidente de la Comisión de los Jurídicos, que es el que se pasa investigando y quiere impeach a Biden, y ese es de los más radicales. Y hay otros por ahí pues, que fueron de los que votaron para sacar a McCarthy, así que está bien complicada la matemática, Aníbal. Ok, tienes la primera vez en la historia que sacan a un speaker. Tiene a un expresidente con 3 acusaciones criminales, un caso civil complicadísimo, 4 acusaciones criminales, un caso civil complicadísimo en el cual le pueden quitar todos sus negocios y que se va a evidenciar que de verdad no es billonario nada, pero sigue siendo el frontrunner en las primarias republicanas y según las encuestas podría ganar las elecciones. Tiene, que yo no las he discutido en este podcast porque no he tenido tiempo, informes de prensa validados, no chisme, de jueces del Tribunal Supremo cogiendo regalos y viajes y vacaciones de personas que están litigando cosas en el propio tribunal. ¿Tú habías visto una crisis institucional en las instituciones democráticas y gubernamentales de Estados Unidos como esta anteriormente? Tú eres más joven que yo, pero has vivido más tiempo que yo en Estados Unidos. Así que ¿tú has visto una crisis como esta en las instituciones democráticas y gubernamentales en Estados Unidos como se está viendo ahora? No todas a la vez. Yo llegué a Washington luego del impeachment de Clinton, de lo de Mónica Lewinsky. Estuve aquí cuando lo del caso de Al Gore, que el Tribunal Supremo básicamente le permitió a George Bush robarse esas elecciones. O sea que empezó, ¿verdad?, esa falta de confianza. Pasó lo del 11 de septiembre y obviamente pues muchos escándalos bajo Bush, los escándalos de Trump, pero no eran las 3 ramas de gobierno a la vez las que estaban al garete. O sea, tienes al juez Alito, tienes al juez Thomas, básicamente aceptando sobornos de gente que tiene casos, como tú dices, que les pagan los viajes. En el caso del juez Thomas, que le pagaron la hipoteca a la casa de la mamá, así de craso. Y eso por un lado, obviamente la Cámara sin presidente, el expresidente enfrentando acusaciones criminales, y el pobre Biden, y lo digo, ¿verdad?, con mucho respeto, sí, está presidiendo una economía extraordinaria con unos logros cada vez mayores,
¿verdad? Sin poderse llevar el crédito político que se merece por todo este caos alrededor de él. Y él está gobernando como él prometió, de una manera sensata, de manera bipartidista, y haciendo cosas que las cosas pasen de verdad. Mira, nos quedan unos minutitos, aunque aquí yo apago el micrófono cuando me da la gana, no es como en las estaciones de radio que te empiezan a poner la musiquita y tienes que apagar, pero no me gusta extenderme mucho después de las 9. Volviendo a la situación de la Cámara. El sábado se aprobó extender el presupuesto por 47 días, eso lo lleva a mediados de noviembre. Ahora mismo no se puede aprobar nada en la Cámara de Representantes porque si no hay un speaker, no hay nada que se pueda aprobar. O sea, lo único que ellos pueden hacer es votar y votar y votar a ver si logran un speaker. ¿Tú anticipas que a mediados de noviembre estaremos en otra crisis de cierre de gobierno? Sí, yo creo que sí. No te puedo predecir que va a haber un cierre, pero definitivamente, de nuevo, vamos a volver a la matemática. Parte del acuerdo con estos radicales que se le viraron a Kevin McCarthy es que él no podía aprobar presupuestos con votos demócratas. Y eso fue lo que él hizo. Y lo hizo 2 veces para evitar la crisis de la deuda y también ahora con esta resolución continua de corto plazo. No hay manera, de nuevo, que se pueda aprobar un presupuesto sin votos demócratas, porque es que las exigencias de esta gente, primero que no son unas exigencias demasiado específicas tampoco, by the way. Ellos dicen, no, asegurar la frontera, pero ellos mismos recortan los fondos. Recortar fondos, ¿pero y cuánto? ¿Qué programa? No está muy claro lo que ellos quieren. Así que ante ese escenario, a menos que haya un acuerdo tan maduro como el que tú describiste, que lo dudo, pues va a haber estas crisis y todo speaker que coja votos demócratas se expone a esto. Ahora bien, parte de esto es por un cambio a las reglas que le permitió a un solo congresista pedir esta votación. Eso no era así antes. Y eso fue parte del acuerdo con Kevin McCarthy. Si hubiera un nuevo speaker que cambiara las reglas y lo hiciera más difícil que lo sacaran, pues quizás pudieran haber acuerdos. Ok, la última pregunta. Obviamente sabemos que el tema de estatus está muerto en el Congreso de los Estados Unidos, pero había otros temas para Puerto Rico, especialmente el tema de mover a Puerto Rico del PAN a SNAP, que es más dinero, o sea, tendría que aportar más el gobierno federal. No sé qué otro asunto tú estabas siguiendo en la capital federal que podía beneficiar o afectar a Puerto Rico. ¿Dónde queda lo que quede de la agenda de Puerto Rico ante este caos? Pues mira, los reportajes que hemos estado viendo, José Delgado ha estado cubriendo esto con citas bien directas del presidente de la Comisión de Agricultura, de la senadora Gillibrand y otros. Parece que los republicanos no quieren que Puerto Rico entre al SNAP y como lo dijo, creo que fue Gillibrand a José Delgado, es que los republicanos no quieren que nadie esté en SNAP. A ellos les gusta el PAN porque es un programa en bloque. El problema con el programa en bloque, aparte de que es menos dinero, es que cuando hay un desastre no hay aumentos automáticos con el SNAP. Pero el PAN no tiene los requisitos de trabajo que tiene el SNAP. Y parece que ese tema, ¿verdad? El Farm Bill, el proyecto de agricultura, se extendió por esos 45 días también, es de 5 años y se expiraba ahora el 30 de septiembre. Y lo que yo estoy escuchando es, mira, si va a haber un Farm Bill nuevo, eso no se va a atender hasta principios del año que viene. Y está complicado. O sea, de nuevo, el presidente de la Comisión de Agricultura, después que lo llevaron a Puerto Rico, mis fuentes me dicen que le recogieron $100,000. Pues mira, le dijo a José Delgado, mira, yo no creo que hace falta legislación para SNAP. O sea, básicamente se le rió en la cara a Jennifer González con ese tema. Sí, yo entendí lo que dijo. Lo que dijo fue, yo no le voy a dar más chavo, pero si ustedes quieren coger lo que tienen en cupón y ponerle los requisitos de trabajo, pues háganlo. Y cuando toda la teoría es, yo me muevo a un programa que requiera trabajo, pero me tienes que dar dinero adicional. Y él básicamente dijo, háganlo ustedes por allá, pero yo no le voy a dar dinero adicional. Bueno, Fede, nos hemos pasado por un par de minutos. Muchas gracias por tu tiempo, por tu análisis. Sabemos que te escuchas. Ayer estuviste en Jugando Pelota Dura, te escuchamos con el amigo Ángel Rosa Carrato en Radio Isla Carrato, así que pues síganlo a través de las redes sociales. Gracias, Fede, cuídate mucho. Un abrazo, amigo.